mientras le contamos a los compañeros de la conducción y a todos nosotros, compañeras militantes, dirigentes de la capital federal y de distintas jurisdicciones que han venido, los compañeros del Sindicato del Vidrio, siempre presente, una hermandad se está haciendo, ¿no? Grande los compañeros. Muy bien. De izquierda a derecha les vamos a contar los nombres de los cuadros, de los vitrales del compañero. De izquierda a derecha, Evita da de comer a la Pachamama. El que está en el medio, ahora, diosas vírgenes y chamanes sobrevuelan la psiquis de los habitantes del conurbano bonaerense. Y el último es octubre, el eterno retorno a la fuente. Pueden darla también. Muy bien, y ahora sí, vamos a presentar a una gran compañera, secretaria general del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, fue legisladora, vestida en esta ocasión, fue legisladora en la Ciudad de Buenos Aires, presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, licenciada en Matemática, subsecretaria de Defensa del Consumidor durante la gestión del compañero Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio y la presidenta del Partido Principios y Valores de la Capital Federal, la compañera Crítica Verde. ¿Querés ir al parlante general? Soy la misma de hace un rato. Armar esta presentación, hacerle honor al laburo de Héctor y a todo lo que significa, le agradecemos un montón. A Beto, a la Luciana, a las chicas, a la Yale, a la Guille, a la Delia, a la Ana, que siempre la acosamos con todos los cardenos para que las agendas funcionen. Sí. Estamos muy contentos de poder terminar este año tan complejo de esta manera. Por un lado, con las cosas tan lindas como ha significado el triunfo de nuestra selección y sobre todo el evento del fervor popular, la movilización, el cariño, las ganas, el pueblo puesto en la calle. Decíamos ayer en el sindicato de compañeros trabajadores del vidrio que el peronismo es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, que la felicidad del pueblo estuvo ayer recontra expresada, ya también el domingo, pero ayer acá en la ciudad de Buenos Aires, en las inmediaciones, de una manera tan extraordinaria. Y que la grandeza de la patria es probablemente lo que hace que nosotros militemos. Por lo tanto, también es una razón para que digamos que es imperonista, porque se expresa el pueblo con su amor en la calle y porque nosotros ratificamos nuestra voluntad política, militar, ¿verdad? Así que hoy nosotros estamos acá diciendo esto, de que es un año, es una despedida de año completa, tiene esta parte linda que te calienta el corazón y tiene la realidad cotidiana de deterioro permanente, que no sabes qué te va a pasar mañana, si te alcanza para esto, si tienes trabajo no suficiente, que no ves que digan lo que digan, lejos de que las cosas mejoren, van cada día peor. Y por lo demás, Guillermo lo ha explicado tan bien después del fallo del tribunal que ha decidido, el fallo que decidía que no hubo asociación ilícita, el fallo que dijo que el ministro Julio De Vito, el ministro de toda la obra pública de los 12 años, en el gobierno de Néstor primero y los dos gobiernos de Cristina después, fue absuelto, que no hubo ninguna organización del peronismo para tomar el gobierno, para robar, para apropiarse de lo que no le pertenecía, que muy por el contrario, debido fuera absuelto, también nos abre, nos posiciona
tiene que ser. La verdad que muchos llamados compañeros no fueron capaces de sostener cuando fueron a buscarlo a Debido, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, a llevárselo de forma ilegal. Y los supuestos compañeros de su bloque se quedaron todos sin bajar a la sesión y defenderlo. Bueno, ahora está la demostración de que ni el foro que peor puede tratarlo pudo encontrar cómo condenarlo a Debido. Por lo tanto, nosotros dijimos, ese es un punto, un gol para nosotros. Ese es un punto para nosotros. Guillermo, exactamente. Guillermo siempre señala que todavía tenemos otro punto por el que seguimos disputando, que es la mentira y la infamia de decir que nosotros, que un gobierno peronista hubiera podido dejar en la Argentina 1 de cada 4 hogares en situación de pobreza. ¿Qué gobierno peronista podría hacer eso? Por eso este es el gobierno peronista, pues, desde ya. Pero el gobierno peronista que fue, tenía unas estadísticas, del año 2003 tenía unas estadísticas, y estaba claro que todavía estábamos en deuda, porque no es que estábamos todos fenómenos, pero una cosa es que vos tengas alrededor de un 10%, y otra cosa es que digan que dejaste un 24%. Otra cosa es que no te digan que cambiaron la manera de medirlo. Otra cosa es que no te digan que pasaron 8 meses sin poder dar información. Antes, cuando tenían 3 empleados y un teléfono, te sacaban estadísticas a la mañana, a la tarde, a la noche, y te hablaban de todo, se las sabían todas. Cuando tuvieron más de 1.500 empleados del INDEC, toda la estructura, todas las posibilidades, no podían hablar. No podían hablar, ¿sabes por qué? Porque querían hacer algo que pudiera permitirle la mentira sobre la pobreza. Y esa es una batalla que nosotros no resignamos a dar, porque es, en parte es un homenaje que le debemos a la Ana Edwin, pero sobre todo es una deuda que hay con el peronismo. Nunca jamás un gobierno peronista podría haber dejado 1 de 4 hogares en situación de pobreza. Nunca jamás. Será una batalla que siga, pero también después de ese episodio, cuando la Cristina Fernández de Kirchner decide que se retira de la contienda electoral, es como, te saca el corsé. Empezó el peronismo a ponerse muy bien, a salirse de la restricción de que tenés que ver cómo se acomodan las cosas ahí. Pero nosotros estábamos muy bien. Nosotros ya hace rato habíamos decidido que no íbamos a quedarnos en una cáscara vacía, que usara el nombre del Partido Justicialista para hacer una política que, como dice, son lo mismo, que no se diferenciara, que se reuniera con Melconian, que dijera que en la política podemos tener diferencias, pero que en lo económico. Entonces, es un fin de semana, ¿no? De año así, distinto, complejo, pero interesante, potente, con un peronismo que se pone en marcha. Y nosotros, principio y valores de Capital Federal. En Capital Federal nació este movimiento, con la agrupación Pueblo Peronista, que tenía la conducción de Guillermo, donde estaba la Ana, estaba la Adriana, estaba Roberto, estaba Pepe, que ahora está en Misiones, donde estaba Eduardo Gallo, donde estaba Fernando Siliano. Ahí empezó Principios y Valores, porque en realidad los principios y los valores son los que todos nosotros compartimos, solo que tuvimos que venirnos a armar un espacio propio para que eso no se diluya en una cantidad de cosas que dicen lo que finalmente no es. O sea, Principios y Valores nació en la Capital Federal. Y en la Capital Federal tenemos el desafío y la responsabilidad de hacer la herramienta electoral para el peronismo. Tenemos la alegría de que los compañeros de la provincia de Buenos Aires ya tienen su personería provisoria y ya están a full presentando la ficha blanca, ¿no? Y ya está para terminar, también nos vaya sacando recuerdo debo decir. Pero nosotros estamos a caer, no nos falta tanto, ¿verdad, doctora? No. Tampoco. Tenemos que seguir trabajando. Tenemos
esa responsabilidad. ¿Saben por qué? Eso yo tomé nota, de hecho vengo de Tucumán, no ahora, hace 30 años, ¿no? Pero quiero decir que hice mi origen ahí, yo empecé a militar y demás. Y bueno, también la cabeza de la política, en la vida, en la profesión, lo que se hace, te hace también sentir donde no. Según tu contexto, ¿no es cierto? Y yo nunca me he puesto a reflexionar qué es el peronismo de la capital. ¿Entendés? No pensaba en eso. Yo vengo de una provincia peronista, donde aún cuando ganara, bueno, me encanta. Aún cuando ganara Alfonsín en el país, nosotros los tucumanos éramos de los privilegiados que teníamos gobierno peronista. Y me acuerdo que en una reunión de Unido y Organizado en el año 2013, que se discutía sobre las candidaturas y demás, y había varios que querían que pusiéramos un candidato a jefe de gobierno que nos pareciera muy peronista, porque decían que hacer política en la capital es muy difícil, que mejor que acá el peronismo no es tan popular. Y me encantó, y lo aprendí, lo adopté, y lo repito, cuando Guillermo dijo: tal vez nuestra función como peronistas de la capital federal, nuestra función más importante no es ver tal o cual cargo, sino conseguir una marea enorme de votos para que haya un presidente peronista en la Casa Rosada, que eso es lo que necesitábamos en ese momento y es lo que volvemos a necesitar ahora. Y ese es, compañero, nuestro desafío, porque para que nosotros laburemos, para que haya una marea de votos peronistas en la capital, tenemos que tener la herramienta electoral que nos permita participar. Y por eso también este fin de año complejo nos desafía, porque estamos al caer de terminar con la ficha amarilla, pero no hemos terminado. Así que yo diría que puede ser que no vayamos con el bastón de mariscal en la mochila, pero podemos por lo menos llevar la ficha amarilla, la ficha blanca, un teléfono para sacar la foto al DNI y una virome para llenar la ficha y recorrer nuestra agenda de amistades, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros parientes, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, invitarlos a que acompañen esta patriada, este movimiento que lidera Guillermo Moreno, con esa combinación extraordinaria de una mirada estratégica, pero a su vez una voluntad de construcción y de generar las herramientas para hacerlo. Así podemos tener un gobierno que sea peronista, que ponga en marcha el plan económico peronista, que cambie la vida, que no venga a explicarnos que no pudo, que no venga a decirnos que no hay más remedio, que la plata no alcanza para los jubilados, solamente que nos diga que hay un proyecto de patria. Y entonces hoy tenemos el orgullo, y ya voy terminando porque se me van a poner un poco. Yo estoy viendo a ver si me ocurre el sol, pero bueno. Hoy tenemos el orgullo, por un lado, de recibir el obsequio extraordinario de Héctor Chanepa, un gran artista, de un mural, de un vitral, para nuestro movimiento, para Principios y Valores, para que esté en nuestra sede, para que nunca nos olvidemos de dónde venimos y lo que tenemos que hacer. Pero no viene solo. Lo extraordinario de esto, además de la calidad y el talento, que hoy es obvio, es que además esto no viene solo. Viene con compañeros, uno aquí que lo conocemos hace tiempo, a otros compañeros, que ¿sabes qué? Han estado en el peronismo antes que muchos jóvenes de Principios y Valores que no alcanzaron a conocer el peronismo, porque lo conocieron cuando Kirchner era el presidente. Vienen del peronismo de hace muchos años y estaban así, posiblemente como un poco retraídos, tal vez con poca esperanza de volver a militar. Y hoy están acá, con ese entusiasmo, con esa gana, y hoy acá van a firmar su ficha de afiliación a Principios y Valores, porque ellos son militantes de Principios y Valores, de la cultura, del trabajo, de lo que cada uno tenga que hacer. Así que yo, para tergiversarle todo el armado de Beto, voy a proponer que como primera medida le pidamos a Héctor que firme su ficha de afiliación. Así que muchas gracias por tener la paciencia. Ustedes ya saben, dinero, ficha blanca,
ficha amarilla y teléfono en cada uno de su mochila. Tenemos que tener partido. El compañero ya lo conoce, que es Mr. Chaneta, y a la compañera Liliana Cascales, a quien pido un fuerte aplauso, coordinadora de arte de la Universidad de Buenos Aires, ejerció la dirección de distintas galerías de arte, curadora del artista Antonio Berni, estudió en distintas escuelas de arte, como por ejemplo la Presidiano Pueyrredón, y además de haber estudiado allí, fue profesora en la Escuela Manuel Belgrano y también estudió en el Museo del Prado en Madrid. Por favor, pido otro aplauso para la compañera. También, por favor. No, por favor, te vamos a presentar formalmente. No quiere. Bueno, es un compañero escultor, vitralista, apoya la causa nacional, se ha afiliado, es peronista y estamos profundamente agradecidos. No hace falta pedir un aplauso y así. Y ahora sí, les paso el momento a los compañeros. La ventaja que tenés yo es que no viene la policía. Beto La Lucio última no. vez que ganaste el micrófono vino la policía. Bueno, ya tenemos controlado. Hay nadie, ¿no? Sí, porque están solo a mí. Dejo saco. Magnífico, magnífico, magnífico el retrato, magnífico. Bueno, estamos ante el arte del vidrio, que pertenece a las artes del fuego, como la cerámica, como los mosaicos. Un arte muy difícil de hacer porque tiene una técnica muy determinada. No solamente que tiene que apoyarse en todo lo que se apoya las demás técnicas del arte, el dibujo, la pintura, con el claroscuro, con el color, con todo lo que conlleva una obra, sino que además tiene que experimentar lo que es el esmalte y lo que va a ser el horneado. Por eso son artes del fuego. Artes del fuego como la cerámica, como el mosaico, ya lo dije. Pero hay un elemento más y principal, la luz. Sin la luz no hay vitró. Entonces, pero no solamente la luz, sino la luz que penetra sobre el vidrio y refleja en una caja, en un cubo, que es el lugar donde está el vitrón. Esto cambia totalmente a las demás artes, porque sin la luz, no la luz representada, sino la luz como materia, no existe vitral. A ver, ¿me entendiste? Sí. Hay una frase muy linda de Raymond Panigar que dice: alégrense conmigo, yo no puedo ver la oscuridad, dice el ciego cantor Baúl, que es un monje hindú. Y le responden: y nosotros tampoco podemos ver la luz, solo vemos el mundo iluminado. Pero, aparte de todo lo que dije, de los elementos que hace falta para completar lo que es un vitrón, tenemos al artista, y ese es el lenguaje. Todo lo demás son las técnicas, pero el lenguaje lo aporta solamente el artista. Bueno, con la temática, con la forma, con vamos a analizar un poco este vitrón. Este vitrón, empecemos por una cosa fundamental. El arte del vitrón es antiquísimo. Los romanos ya trabajaban con el vidrio, pero en el siglo XIII es el esplendor del vitrón. El siglo XIII y en las iglesias. Es decir, que cuando un vitrón está iluminado, da una esencia espiritual
que es la esencia misma y dónde está puesto, por supuesto. Entonces, el tema, aquí aludimos a un tema también religioso, porque puede haber vitrón no religioso, pero la esencia del vitrón es religiosa. Bueno, a ver, vamos a charlar con Héctor sobre la temática que vos aludís en vitrón, que no solamente es religiosa, sino hay algo más. Bueno, sí, tiene una dimensión política también. Particularmente este vitral, que se llama Evita vence al oligarca que todos llevamos dentro, sobre el caballo pinto de su amado. Es un juego de símbolos. Evita como símbolo aquí lo que está realizando desde una intervención que puedo hacer yo por fuera, de cuando lo hice, es la lucha agónica entre el amor y el no amor. Es decir, la posibilidad de que el arte produzca belleza solamente es posible a través de la inspiración. Si no hay inspiración, que es lo que empuja detrás a la persona, entonces solamente lo que ocurre es la posibilidad de que las formas externas o sea arrancado por la nariz por el ego. Acá el oligarca es un símbolo, es el símbolo del ego. Es el símbolo de la persona que tiene que superar su propio egoísmo y su propia vanidad para poder alcanzar la profundidad del ser, es decir, la vocación. Esta es la lucha que se representa entre Eva y el oligarca, que todos lo llevamos dentro. Esto no lo digo yo, eso ya lo dijo Eva. Eva dijo... Esa oligarca que tenemos adentro. A la oligarquía de afuera ya la vencimos una vez. Y este es el juego, esta es la polaridad complementaria entre la lucha del amor, porque uno puede realizar algo bello si está inspirado. Si no hay inspiración, nada puede ser bello, tampoco puede ser verdadero, ni bello ni verdadero, porque son como hermanas. Ya Platón aludía a la verdad y la belleza. Exacto, entonces la belleza tiene como hermana la verdad, pero también tiene como compañera la bondad, porque no hay nada bello ni nada verdadero que no sea bueno, porque no hay belleza en la maldad, no hay belleza en la injusticia, no hay belleza en la crueldad de los poderosos. Entonces belleza, bondad y verdad, pero hablo de la verdad, no de la verdad objetiva, la verdad exterior. Por ejemplo, 2 más 2 es 4, ¿no? Todo lo que... Esa sería científica, ¿verdad? Claro, Científica. todo lo que suene... Vos hablás de la verdad filosófica. De la verdad interior. Todo lo que suene a la razón como contradictorio no es verdadero. Por ejemplo, 2 más 2 es 4. Si yo digo 2 manzanas más 2 sentimientos de Pinto y Colombo, no da 4. Vos sos matemática. 2 manzanas más 2 sentimientos, no da 4. No, hablo de la verdad interior. Hablo de la verdad que nos hará libre, como dijo el jovencito carpintero una vez. Esa verdad interior solamente se alcanza cuando la persona, luchando con su egoísmo, y acá representado en el oligarca, alcanza el sentido profundo de su vida, desde mi perspectiva. Cuando la persona alcanza el sentido de su vocación, entonces ahí la verdad alcanza la libertad. Y la libertad no de elegir entre 2 opciones ya establecidas por el sistema, sino la libertad de tener el poder de construir la alternativa que no existe. Por eso estamos acá y no estamos en otro lado.
entendí lo que decís, ese es el sentimiento profundo de lo que quisiste decir. Ahora, aplicaste una cantidad de elementos que tiene que ver con la técnica. El vidrio está unido por las varillas, que son varillas. ¿Qué tipo de varillas usaste? Plomo. Bueno, lo usó a la manera tradicional. Tradicionalmente siempre fue plomo. Y pusiste colores, ese caballito tan lindo. ¿Qué significa ese caballito para ti? El caballo es un símbolo. Y ahí está haciendo también otro juego, otra polaridad complementaria. Porque Evita, cuando vence al oligarca, no lo hace de una perspectiva individual. El individuo es una abstracción de nuestra mente. No es real, es un concepto el individuo. Lo hace en un aspecto personal. Evita vence al oligarca en términos íntimos y personalísimos, porque está abrazada a toda la realidad. Está sobre el caballo pinto de su amado. El caballo pinto de su amado, el caballo pinto de Perón. ¿Qué es otro símbolo? El caballo pinto de Perón, en el año 55, con la dictadura militar, lo quisieron matar, lo buscaron para matarlo, porque querían matar al símbolo. Cuenta la leyenda de que el cuidador del caballo no permitió que lo alcanzara, entonces lo iba escondiendo de acá para allá y nunca lo pudieron agarrar. Entonces quisieron matar al símbolo, pero el símbolo está vivo y el caballo murió de viejo. Esta es la fuerza del símbolo. El símbolo expresa, el símbolo no cuenta nada, el símbolo no explica nada. El símbolo nos hace entrar en comunión con aquello que simboliza. Por eso Eva es como símbolo y el caballo pinto es como símbolo. Y tiene una mano que ama, que mata, la vela, y la otra mano tiene una vela que dice amad y velad. ¿Por qué? Porque uno puede vencer el egoísmo que lleva dentro, pero el oligarca está siempre agazapado. Siempre podemos caer. Entonces, el velar, el estar atento, hace que nosotros nunca nos creamos lo suficientemente libres en el fondo, porque siempre tenemos que estar atentos a las caídas interiores. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy al hombre moderno, desde mi punto de vista? También hay la luz de la vela, que es una luz que radia, y ahí arriba hay una especie de gorgona. Vos sabés que algunos pájaros están en la mitología y habla de los pájaros, mitad persona, mitad mujer. Inclusive Homero habla de cuando escuchaban esas voces, no eran tal sirenas. Esas sirenas eran mitad pájaro, mitad mujer. Entonces ahí tenés mitad Evita, mitad pájaro. A ver, ¿qué es lo que vos quisiste significar con eso, con esa figura? ¿Te digo la verdad? No me acuerdo. Che, ¿te podés acordar de esa otra que está allí, una figura femenina, que yo creo que está pintada, que es decir, no solamente el utilizarte esas curvas con las varillas de plomo, sino ahí hay lápiz y hay, aparte de lo que puede haber de esmalte, que hay vidrio molido que se pone sobre los esmaltes y sobre la bisalla y se manda al horno, entonces produce ese efecto. Ese símbolo es el símbolo de la divinidad femenina. En el principio era el mar femenino, la divinidad tenía forma de mujer, eran las diosas madres de la mayoría de los pueblos
del mundo, de los antiguos pueblos del mundo. Inclusive en América la Pachamama es una representación de una deidad femenina que expresa simbólicamente el sentido del amor, del cuidado, de la ternura, de la protección, ¿no? Digamos, la cualidad femenina, masculina, más expresa, digamos, la razón, la capacidad de cálculo, digamos, son todas las digamos, simbologías que caracterizan a lo masculino. Esta especie de deidad femenina es como para producir un equilibrio frente al actual sistema tecnológico que es absolutamente masculino, ¿no? Todo, lógica binaria, todo muy... Además de que hay un problema compositivo, ese círculo, en toda obra tiene que haber un equilibrio de elementos. Entonces ese círculo, los círculos que son muy llamativos, compositivamente, es decir, la composición le equilibró con este otro círculo de acá, que debía ser el sol, eso, ¿no? Sí. Entonces ahí hay un equilibrio de 3 círculos, en el cual, sabes que el 3 siempre es no solamente en literatura, sino en la plástica, es un número o un sol, no solamente sagrado, son 3 elementos que dan equilibrio. Y bueno, y para terminar está toda la parte de abajo, que esa escena transcurre, ese caballo alado, porque tiene que ser alado, porque de otra forma no puede volar. Ese caballo alado tal vez es un sueño, por eso vuela, está volando sobre Buenos Aires. Abajo tenemos el obelisco, están particulados todos estos días, y hasta un gato con una botella, ¿qué es el que? La sidra de Perón, claro, ahora que estamos. Sí. Ah, la CGT, el edificio de la CGT. Y abajo hay una pareja, ¿no? Sí. Bueno, ya para terminar, dos cosas tendríamos que charlar. 2 cosas que no son menuda cosa para charlar. Una sería la estructura. Las estructuras históricamente de vitrales son en hierro y plomo, nada más. Pero acá, claro, hay una parte técnica, necesitábamos afirmar todos esos vidrios y la he hecho en planos al estilo moderno. Eso es un Pierre Mondrian. Bueno, habría que decir que Pierre Mondrian es un pintor suizo, en el cual su obra se basaba en planos, en la repartición de un plano, cómo repartía el plano en diferentes planos. Y acá hace lo mismo, el plano conjunto lo reparte en diferentes planos más pequeños, es para algo técnico, es decir, que no se venga abajo el vitrón, pero a la vez podría haberlo hecho todo geométrico, es decir, por la mitad y en distintas, pero no, él buscó una solución más moderna. Y por otro lado, ese caballito que me hace acordar tanto a Chagall, en la cual es un místico también, un místico ruso, que tiene un caballito similar, no es similar, la verdad, lo que te diga, me gusta más yo. En la cúpula, pero a veces es mejor la imitación esta inspiración, que es en la cúpula de la Ópera de París. Bueno, y un último, tal vez espinoso tema, que no es un arte de vanguardia, porque las vanguardias se han terminado. Las vanguardias fueron del siglo XX y las vanguardias ya no existen más.
no hay manifiestos, tiraban unos pomazos a una tela y hacían un manifiesto. Bueno, yo, porque lo que quiero decir, se terminaron las vanguardias. Hoy en día solamente lo que hace Héctor es como una inspiración en lo que ha sucedido, y ha sucedido con técnica y sabiduría. Es decir, como que hay un rechazo a todo ese tachismo, no el cubismo, pero sí el tachismo, sino que hay una reinvención. Y lo ha hecho él acá, ha reinventado modos o escuelas. Bueno, nada. Lo charlamos para donarlos acá a este espacio y a este movimiento junto con los compañeros Quique, el comandante Quique, Angelito Barbona, Valerio y otros compañeros. Quiero agradecer a la gente del Taller del Arte de la Luz de la Villa 21 que ha venido acá. Muy tímida y me cuesta mucho hablar en público, no me gusta, y entonces cuando realmente agarro el micrófono me olvido de todo lo que tenía que decir. Bueno, pero me olvidé de contarles la experiencia de ir al taller que tiene Héctor en el barrio 21. Fue una experiencia que después la conté varias veces porque no me había tocado nunca. Primero me llevaron a lo que sería la Casa de la Cultura, ahí está, a la Casa de la Cultura, una maravilla desde todo punto de vista, cómo estaba armada, los elementos que tenían, buenísimo. Y después, entrando ya en el barrio, hay un camino que te lleva hasta la iglesia. Ese se llama el camino, le han puesto el camino de las luces, en el cual a ambos lados existen vitrales. Primero, la prolijidad con que los frentes fueron pintados por la misma gente, no sé si estoy mintiendo, que si es la misma gente o que pintó cada cual su frente, sí, con que pintaron los frentes. Los vitrós puestos allí, algunos chicos, otros más grandes. Y por último, al final, la iglesia. Nuestra Señora de Cacupé, eso mismo. Nuestra Señora de Cacupé. Bueno, realmente la experiencia fue como entrar en una iglesia románica. Le voy a explicar por qué. El estilo románico fueron los primeros cristianos, en lo cual no existía el lujo, no existía oropeles, fue hecho por todos, no existía un artista, era anónimo todo, y lo que impulsaba era la fe. Acá, en esa iglesia, no había absolutamente ningún lujo y estaba impulsado por la gente del barrio. Me vino a saludar el padre Toto y solamente me tocó el hombro. Y acá están testigos de la gente que me puse a llorar porque estaba ante una experiencia de que yo he visto millones de iglesias, más, menos, chicas, grandes, pero estaba ante una experiencia como si yo fuera un primitivo cristiano entrando en una iglesia hecha por la gente de la fe y con la fe. Entonces, eso es lo que me llevó a llorar, pero no se me espiantaba un lagrimón como en el tango. Lloraba moco tendido, hacía... El cura me miraba con una cara como diciendo, esta señora, pobrecita, la abuelita está media... está media lulata.
Entonces, pero para mí fue una experiencia porque ya le digo, y venía de hacer unos cursos sobre arte románico en España, en donde me había paseado por todas las iglesias, pequeñas iglesias, que a lo mejor tenían 10 metros por 10 metros, hechas en el pueblo que hoy es pueblo fantasma, y en el cual estaba hecha por la gente del pueblo. Y esto fue exactamente igual. Bueno, nada más. Yo, en nombre de los compañeros, del grupo de compañeros, quiero agradecerle de todo corazón a los compañeros que iniciaron este espacio y este movimiento, que lo hicieron desde la soledad, desde un compromiso profundo, sin medios, a todo corazón, y que gracias a ellos nosotros hoy podemos venir acá y compartir la lucha junto con ellos. A los compañeros que iniciaron eso, muchas gracias. Un fuerte aplauso a la señora Pascal y a otros compañeros. Y gracias por la explicación sobre este hermoso mural que nos han donado. Bueno, acérrimo defensor de los derechos de los trabajadores, y los que lo conocemos de cerca sabemos lo que defiende a los que llamamos locos, bohemios, artistas populares, que en definitiva es la cultura de nuestro país. Quiero presentar al compañero Horacio Valdés. Yo en principio voy a presentar ahora. Claro, yo quería decir después lo que dijeron ellos. Es una cosa maravillosa, ¿no? Es lindo el arte. Y el otro día hablaba con Héctor, que fue a mi oficina. Me regaló una Evita hermosa en vidrio, un trabajo formidable. Y en el lugar que lo dejó, lo dejé. En el mismo lugar está. Y es un lujo para mí. Y le decía, mirá, el vidrio tiene esto del artista. Yo entré a esta industria a los 18 años. Ya tengo 66. O sea que pasó unos cuantos años. Toda mi vida estuve ahí. Y estoy ligado al vidrio porque entre el vidrio y el hombre hay una relación que el que no la tiene, no la conoce. Es muy difícil de explicar qué es lo que le pasa al hombre cuando empieza a trabajar el vidrio, pero hay algo que te une. Es que el vidrio tiene vida. Vos lo mirás, y lo mirás, y lo mirás, y pasarán 100 años, 200 años. A mí me tocó ir a Notre Dame y ver que los vitros ya son más gruesos abajo que arriba. Lo que quiere decir que el vidrio sigue teniendo vida. Y debe ser eso lo que nos contagia. Y un simple obrero del vidrio que hace una botella también es un artista. Porque de un pedacito de una cosa líquida lo transforma en sólido y arma una vasija, arma una botella, arma un frasco. Y todos los días hacemos millones de botellas. Y yo digo que cada uno de ellos debe tener su artista dentro. Por eso se queda en la industria. Mi industria es un lugar donde fundís a 1600 grados el vidrio. ¿Te imaginás? No podés ni mirar a 10 metros con una pantalla y encima trabajar con eso a 600 grados cuando empieza a bajar. Y en estos días de calor ni le cuento, la gente se le sale la sal del cuerpo, te queda la camisa como un cartón, al otro día te das cuenta, y la mitad de los trabajadores se van, ¿sí? Porque se te inflama todo el vientre, te sube la presión, pero igual vos estás 40, 50 años en esta industria y terminás amando, porque cuando se jubila el hombre, vos salís a los 10 días que se jubiló y está en la puerta de la fábrica, en el horario que vos entrás y en el horario que vos salís. Y así va pasando unos cuantos meses hasta que se empieza a desligar despacio y empieza a juntarse con los jubilados.
pero tiene que ver con la relación con el vidrio. Y Héctor descubrió esta vocación después de hacer otras actividades. Y después de otras actividades un día descubrió que tenía que hacer algo distinto y lo hizo. Pero aparte es más difícil de explicarlo, por suerte estaba Liliana, ¿no? Por suerte estaba Liliana y estaba Héctor explicándolo. Porque nosotros lo vemos así nomás y cuántas cosas dice este vitral. Y la verdad que es una hermosura, es la expresión del alma. Y la expresión del alma es difícil de explicarlo, ¿o no? Bueno, esto es lo que está sucediendo en este momento. Así que yo sé el orgullo que siente él. Mira, ni de política estoy hablando, no me interesa. Cuando hablo de mí no me importa la política, sí. Y así que para mí es una tremenda alegría haberlo conocido, tener una amistad, y vamos a ir a colocar un vitró al camino de las luces. Como dijo Liliana, lo voy a acompañar a la villa y vamos a ir, y vamos a hacer el camino que hizo Francisco en alguna oportunidad, porque nosotros somos profundamente humanistas cristianos y católicos, encima nosotros, la mayoría. Así que para mí es un honor que me hayas invitado. No sabía que tenía que decir una palabra. Los demás somos todos militantes. Somos militantes peronistas que entendemos el mensaje de Guillermo, el mensaje de Pimpi, y que terminando el año podríamos hacer un balance. ¿Cuánto hemos crecido? ¿Cuánto no hemos crecido? ¿Cuánto hemos caminado? ¿A cuánto hemos convencido de que este es el mejor de los caminos? Porque al final, más tarde o más temprano que tarde, va a triunfar nuestra idea. No importa si nosotros no estamos, pero sabemos que en el mundo que viene, en el tiempo que viene, solamente esta fórmula casi mágica que le ha encontrado Guillermo y un grupo de economistas a la Argentina va a ser gobierno. No hay opción que no sea la de Guillermo. Así que no importa. Por ahí perdemos una elección, por ahí perdemos 2, 3, pero a la final, aunque no lo veamos, la respuesta está en lo que nosotros estamos construyendo. O sea, no nos vamos a arrepentir, ¿viste? Bueno, yo tengo la suerte de ser hincha de Boca, campeón 5 veces, de que soy dirigente, ¿viste? Y algunos están 120 años, porque ando con un compañero, ¿viste?, que salió campeón hace 50 años. Sigue siendo de hincha de Huracán el tipo. ¿Entendés? O sea, ninguno de nosotros va a cambiar. Ninguno de nosotros va a cambiar. Pero sí, lo que podemos hacer es fortalecer la idea que tenemos con Guillermo. Esto es un poco salir de lo que estábamos hablando. Y de 2023 comprometernos con esta causa que es tan maravillosa. Es maravillosa. Cuando vos haces como el otro, es maravillosa. Cuando llegás a la edad nuestra, ya no es importante el dinero, ya no es importante el coche más importante, ya no es importante cuántas casas tenés. Lo importante es que pueda ayudar a los demás, de alguna u otra manera. Yo que sufrí de una ACV hace un par de años y puedo venir y estoy hablando con ustedes, y cualquiera que primero se da cuenta, no es porque hay Dios, y porque nos permitió este momento, y este momento es para comprometernos con la gente. Todo lo que nos da Dios se lo tenemos que devolver de alguna manera, che. Y lo vamos a hacer caminando y transitando el mejor de los caminos, que es la comunicación entre nosotros, que es el afecto. Por algo, el afecto es un principio, ¿no? Y el amor es otro principio. Así que en esa trinchera que hemos construido entre todos vamos a pelear desde ahí. Y el valor es salir a decirlo y enfrentar a los poderosos, y enfrentar a la política que la gente ya no quiere, y enfrentar a estos tipos que te interesan más el dinero que la vida del otro. Así que para nosotros el 2023 tiene que ser un desafío, que el año que viene, cuando nos juntemos, cuando Héctor haga otro vitral, que tenga más o menos el mismo sentido, que nos multipliquemos por ciento, porque seguramente en el 2023, si no estamos en el poder, ¿viste?, vamos a estar ahí. Porque hay algo que dice Guillermo que es muy importante. Los milagros siempre los produce el pueblo. Nosotros, que somos los transmisores para convencerlos a todos de que el milagro suceda. Y vamos armando una pequeña ola. Si logramos que esa ola haga como un tsunami, nos quedamos con todo, porque los demás no tienen nada. Y cuando digo con todo, es para todos. Los gobiernos tienen que ser nacionales, populares,
del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Ese es el gobierno que estamos soñando, que estamos pensando, no tiene otro sentido y estamos dispuestos a abandonar un poco el lugar de lucha para que otros más jóvenes tengan la posibilidad de llegar y llegar a concretar nuestro sueño, que es la patria grande, el pueblo feliz, como decía el general Perón. Así que gracias por este ratito que me dieron. Discúlpeme que me fui de un tema para el otro, pero quería felicitarlo a él porque la verdad que es un monstruo. Y nada, muchísimas gracias por todo. Dale. Y bueno, qué orgullo tener la posibilidad de tener este micrófono. Gracias, Beto. Gracias a todos ustedes. Y bueno, y hablando de obra, esta hermosa obra que fue donada por Héctor a Principios y Valores, me inclina un poco a hacer la presentación que voy a hacer. El plástico, el alfarero, el loco, el artífice de este proyecto peronista que puede sacar con esta maravillosa obra el país adelante, lo tenemos nosotros, lo tenemos en Principios y Valores. Así que, Guillermo, por favor, te queremos. Hola compañeros, gracias por la obra. Gracias Pipi, Horacio, Liliana. Estaba reflexionando hoy alrededor de las palabras que íbamos a decir. A mí me dijeron que tenía que hablar, así que me dieron ventaja o no. Entonces me permitieron reflexionar sobre el decir. Y el elemento ordenador de nuestro espacio político tiene que ver con el plan económico. Y entonces me pareció que el aporte que hoy podíamos dar tenía que ver en cómo se inserta el hecho cultural en el plan económico. Cómo se vincula. Este es uno de los espacios de los hechos culturales. Hay muchísimos más, la música, los artistas plásticos. Pero hay algo que los articula y tiene que ver con el financiamiento. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo es? ¿Qué pasó? ¿Qué fuimos agarrando los vidrios por ahí? Evidentemente hay trabajo incorporado. Hay una materia prima que explicó Horacio y hay una inspiración. Y nosotros nos movemos en el marco de los costos. ¿Cuál es el costo? Uy, tenemos un lío. ¿Cuál es el costo? Y nosotros tenemos respuesta y decimos, el trabajo socialmente necesario para hacer ¿qué? No, para hacer la materia prima. No esto. Por lo tanto, lo que nosotros decimos que es el ABC de nuestro plan económico, ante la obra tenemos un problema. Porque el trabajo socialmente necesario para hacer esto, de Horacio y mío, no tendría este valor. En términos de mercado, hay una distancia abismal entre el costo de la mercadería y el precio de la mercadería. Por lo tanto, cuando uno dice el precio de venta del producto es el costo que está estipulado por el trabajo socialmente necesario para realizarlo, en términos de materia prima, más la tasa de ganancia y el capital total empleado para llegar al bien final. Acá tenemos el bien final. Después de esto ya no hay nada. Ya está terminado. Hay una distancia abismal entre este precio y el costo. Porque el costo socialmente necesario incluso tiene un valor que no lo podemos cuantificar, que tiene que ver con la inspiración. Esto en economía ha generado lo que los muchachos llaman, los expertos, el mercado del arte.
Y son mercados muy particulares. ¿Cómo llegamos al precio final de esto? Bueno, hacemos una subasta, rematamos y el postor que más pone define el precio, que no tiene nada que ver con el costo. Y entonces tenemos un problema. Ese precio que se paga por la obra contra el costo de la obra, la plusvalía que se genera en la explotación de quién sobre quién. Uy, tienen un lío los marxistas también, pero nosotros también, ¿eh? Claro. Por eso nosotros, en algunos debates que hemos tenido con Milei, hablamos sobre el precio de las obras de arte, que no están en relación con los costos, con lo cual tenemos el problema de cuando decimos hay una sola clase de hombres los que trabajan. Porque cuando una obra es pagada muy encima de su costo, hay un problema de explotación del conjunto de la sociedad para que haya esa diferencia. Si no, ¿de dónde sale esa diferencia? Si el costo socialmente necesario para hacer esto es un X y el precio de venta es 20 veces ese X, ¿de dónde salió ese 20? A alguien tienen que haber explotado para que esto aparezca. Pero no es al artista, porque el artista se ve feliz. Claro, esta falta de respuestas hace que la economía, una ciencia social, diga, mire, es cierto, las respuestas que nosotros damos sirven para unos marcos y no sirven para otros. Algunas de las respuestas que puede dar Milei en el mercado del arte funcionan más que las peronistas. Y entonces tenemos un lío bárbaro. Porque todo lo que está expresando la obra entraría en contradicción con nuestros principios fundacionales como estructura de pensamiento. Y esto es tremendo. Porque cuando alguien dice voy a pagar 100 millones de dólares y voy a generar un ahorro en la obra, como si hay ahorro e inversión. Y ahí se me desordena. ¿Cómo puede ser eso? Si es muchísimo más que el trabajo socialmente necesario para esto. Y es obvio, está la inspiración. Y ahí nuestra conceptualización de la economía queda incompleta. Y lo asumimos como peronistas. Lo que pasa que los muchachos de la escuela austríaca o los actuales progresistas pueden explicar mejor que nosotros el diferencial de precio entre el precio de venta de esto y el costo, pero no me pueden explicar el precio del pan y que la gente no coma pan, y nosotros sí. Entonces nos tenemos que parar en algún lugar, y nos paramos en el lugar de las mayorías populares, y dejamos afuera la explicación de qué pasa acá. Y ahora venimos, en principio y valores, a tratar no de sintetizar esto, no hay síntesis, sino de ver cómo sigue la vida, sabiendo que hay un diferencial muy grande entre costo y precio en una obra de arte. Esta obra no tiene precio, sí tiene costo, se podría haber calculado. La obra del compañero para los materiales y demás. El problema es que no es solo eso, porque está la inspiración, y ahí tenemos un lío bárbaro. Milei lo podría explicar porque no se preocupa por los costos. Milei diría que ¿a cuánto vale esto? Lo que están dispuestos a pagar. Y yo no digo que eso es lo que vale, digo ese es el precio. Lo que vale es el trabajo socialmente necesario. Cuando voy al pan tengo razón yo. Cuando voy a las obras de arte, explica mucho mejor Milei. Para poner los dos que hoy más o menos garabateamos algo de la economía. Pero sin embargo nosotros, desde el peronismo, el hecho cultural lo tenemos como un hecho sustantivo. Claro que tenemos que empezar a la mañana por el pan, pero no porque sea lo más importante, porque finalmente en el hecho cultural es que se va produciendo el trasvasamiento de nuestra doctrina. Por lo tanto, nosotros somos profundos defensores de la cultura en el movimiento nacional justicialista, y esto lo es, porque acá está la expresión de nuestra doctrina. Claro,
tenemos el problema del financiamiento, ¿de dónde sale la plata? Porque para Milei es muy sencillo, la plata acumulada en la explotación de otros, que alguien se apropia y que paga esa obra. ¿Y nosotros cómo lo hacemos? ¿De dónde sale la plata para este financiamiento si no queremos explotar a nadie? Si no hay la explotación del hombre por el hombre, ¿de dónde sale la plata para el financiamiento de las obras de arte cuando el diferencial entre los costos y el precio de venta es abismal? ¿Por qué problema? Miren los debates que tenemos que dar. Y esto está en el marco del plan económico. Y estuvo en el marco de la década ganada. Este dilema, y lo digo como tal porque no tiene solución, igual hay que abordarlo. Porque nuestros hombres y mujeres de la cultura tienen que trabajar, tienen que hacer obras, tienen que vivir, tienen que transitar. Ahí aparece el tema del financiamiento. Y en general, termina en el rol del Estado. Y entonces decimos, bueno, es el Estado el que se tiene que ocupar. Bueno, pero paremos un poco. ¿Hasta dónde y cómo? Y acá viene el momento que empiezan a crujir las cosas. Porque aparte Perón dijo, un gobierno esclavo de un pueblo libre. Y nosotros organizamos la sociedad a través de las organizaciones libres del pueblo. Y la economía también. Esta es la ventaja de nuestro plan económico. Y entonces esto... Claro, ¿cómo participan las organizaciones libres del pueblo en el financiamiento de la cultura? Es un tema. Es un tema que tenemos que abordar y darle una respuesta profunda. Cuando no le damos respuestas profundas, podemos asignar recursos del erario público para capacitar a nuestra muchachada, que después le va a ser muy difícil explicitar su arte con financiamiento. ¿Nos pasó? Nos pasó. La cantidad de jóvenes que se formaron en el hecho cultural en las distintas disciplinas de nuestro gobierno fue muy superior a otros gobiernos en cuanto a formación. Por lo tanto, la asignación de recursos para formarlos, directores de cine, músicos, todo, escenógrafo, pintor, porque es la lógica de nuestro proceso, vamos por la cultura. Y después, claro, cuando vino el después, ahí apareció la Secretaría de Comercio. Yo le contaba a Pipe, no, yo en eso mucho no participé. Vino la gente del Inca. Y podrían haber venido otros institutos que tenemos un problema presupuestario para el financiamiento del cine, pero también para el financiamiento de estas obras. ¿Cómo lo hacemos? Y en realidad, en el mundo, hay una sola sociedad que se organizó de una manera tal que financia el hecho cultural y genera lo que muchas veces decimos la cultura comercial, pero la regenera. Y ahí está, y entrega el Oscar. El Oscar es entregado por el sector privado. No hay otra industria del cine que se autofinancie. Hay un solo pueblo que lo consiguió. Fue el norteamericano. Ni los italianos, ni los ingleses, ni los franceses. Y con todo el esfuerzo que hicimos nosotros, tampoco. Festival de Cine de Mar del Plata, no pudimos. Hay una industria cultural, en este caso otro hecho cultural, no este, pero otro, que se impuso y es autosustentable. Nos gusta más, nos gusta menos, nos parece que no, nos parece que sí, la cuestionamos, nos gusta el cine de los suecos hasta que se terminó, nos gustaba el de los noruegos, ahora hacen películas policiales extraordinarias, a veces los franceses, los italianos quisieron competir, hicieron la ciudad del cine en Roma, no pasó nada, la tuvieron que cerrar, la presentaron en la quiebra. Mire, es un tema sustantivo que el plan económico tiene que resolver. Cuando nosotros administrábamos el comercio exterior, llamamos a los muchachos de Sony, a los muchachos de los grandes estudios norteamericanos, que son los autores de las películas y algunos más, y le dijimos, bueno, van a traer películas y a se producen en la Argentina. Claro, para ellos producir en la Argentina no fue nada. Con lo cual empezaron a producir, tenían recursos, tenían esto, y llenamos el Museo del Bicentenario de artistas que aplaudían de pie. Todos tenían trabajo. Se resolvió desde la economía, no desde el Estado.
pero no resolví el tema precio de venta a costo, del cual estoy absolutamente seguro que los precios tienen que estar con los costos, porque si los precios no están con los costos, tiene razón Milei, tenemos un lío bárbaro. Y las cosas cuestan lo que valen, y yo digo que las cosas cuestan lo que cuestan, y en todo caso el precio tiene que estar relacionado con lo que cuesta, no que cuestan lo que valen, porque cuestan lo que vale, me venden el litro de gasoil a $2, porque a $2 valen en Europa en este momento. Entonces, si vale en Europa a $2, acá también, yo digo, no, mire, más de 60 centavos no, pues si no pierdo trabajo. Y ahí en las obras de arte, ¿por qué sí lo permiten? ¿Y por qué acá? Ah, bueno, nosotros pusimos a trabajar las industrias culturales. Generamos un orden en el mercado desde la Secretaría de Comercio. Y lo generamos. Hicimos un evento extraordinario que vino la Coca Sadly, se armó un lío bárbaro, estuvo bárbaro. Los artistas todos aplaudiendo de pie. Porque se había encontrado un mecanismo donde las mismas empresas financiaban los hechos culturales. ¿Y hasta dónde las empresas tienen que financiar los hechos culturales? ¿Y hasta dónde están en condiciones entonces de cejar la cultura? Ah, este es un tema. Porque si las empresas van a ser las únicas que van a financiar los hechos culturales, tenemos el problema del sesgo. Ahora, tampoco puede ser solo el Estado. Ahí tenemos que maniobrar. Y por eso es tan importante esto. Porque nosotros podríamos decir, bueno, creamos un instituto, no que va a poner el dinero, porque eso sale de los impuestos, sino que califica el financiamiento para aquellas empresas que pueden financiar. Ah, es un avance. ¿Está expresado así en el plan económico? No, todavía no, porque nos faltaba este debate, como nos falta el debate de la educación o el debate, que está bastante más avanzado, el debate de la salud. No podemos escribir algo en el plan económico que nuestros artistas no avalen. Claro, pero nuestros artistas suelen discutir el tema del financiamiento en la profundidad que acabamos de decir. No, porque no estamos... Ah, y por eso el conocimiento colectivo. Por eso no tenemos que juntar los artistas con los que tenemos que buscar los métodos de fondeo. Y ahí entran unos debates tremendos, que cuando se dan dentro de la doctrina son muy fáciles de encontrar, porque cuando yo digo comunidad organizada, me entienden. Cuando le digo a un marxista o un liberal comunidad organizada, no me entiende nada. Si solo financia el Estado, no puede pasar que perdiendo la elección, Macri decida que se financia y que no se financia. Mientras que si lo hacen las organizaciones libres del pueblo, donde una empresa lo es, ahí no tenemos el problema que tuvimos con YPF, que se la sacamos a los españoles y se la dimos a los ingleses cuando gobernó Macri porque la administró Aranguren, que había sido presidente de Shell. Por lo tanto, ¿cuál fue el negocio de sacárselo a los gallegos para dárselo a los anglófilos? Ah, es que perdiste la elección. ¿Y por qué pusiste en manos del Estado? ¿Por qué vamos a poner el financiamiento únicamente en manos del Estado si no garantizamos ganar para siempre las elecciones? Porque corremos el peligro que el que gane la elección cegue durante 4 años que va a financiar y que no va a financiar. ¡Uy, qué lío! ¡Qué debate! Ese debate es el que tenemos que resolver. Lo tienen que resolver también los artistas, porque sin el acompañamiento de los artistas, que son los que hacen la cultura, ¿qué sentido tiene que el plan económico resuelva este tema? Por eso las ideas se construyen de manera colectiva. Y aprovecho este momento que hizo Pimpi para plantear el tema, no la solución. Conté alguna solución que dimos desde el gobierno cuando nos plantearon el problema, pero no es la solución. Y entonces lo que invito a los compañeros artistas que conformen el espacio, no solo de mostrarnos los hechos culturales, sino en el debate con el espacio económico de principios y valores para encontrarle solución a esto. Dentro de los principios y valores que conforman nuestra doctrina. Porque entonces el debate es para crecer y no para imponer. Ni de un lado ni del otro. Y le vamos a dar una solución estructural. Porque si no le encontramos una solución estructural a la cultura es lo que nos pasa.
vamos todo el tiempo de salto en salto. ¿Está bien? Hoy le mandamos, mañana le quitamos, hoy le mandamos, mañana le quitamos. Y no tenemos continuidad, y no tenemos un proyecto cultural a largo plazo. Entonces me pareció el momento oportuno para plantear dudas y no soluciones. Porque lo primero que tenemos que saber, los que nos toca representar esto, es que hay muchas cosas que no sabemos, no que sabemos todo. No hay nada más espantoso que salir a explicar economía cuando no se sabe. Y no hay nada más espantoso que pensar que Horacio y yo podríamos hablar de un hecho cultural cuando tenemos los expertos sentados acá. Pero por un tema de representación política nos tocaba cerrar esto a nosotros, que fue lo que nos pidieron. Y entonces dijimos, miren, de esto no sabemos. Sabemos lo que hicimos, pero no sabemos cómo darle continuidad a través de las décadas a esta patria peronista que queremos conformar y que esta patria peronista tiene que financiar el hecho cultural que la sociedad argentina decida que hay que financiar. ¿Y cómo lo hacemos? Sin que haya explotación del hombre por el hombre ni del hombre por el Estado. En Hollywood es muy fácil, ¿eh? Ellos aceptan la explotación del hombre por el hombre, no se la cuestionan. Entonces no hay ningún problema en pagar una obra entre lo que costó, que puede haber sido $50.000 en trabajo socialmente necesario y $100 millones. Toda esa plusvalía, ¿quién la puso? Y la explotación del hombre por el hombre. Los soviéticos tampoco tenían problema, porque finalmente era el Estado, era la explotación del Estado por el hombre. Obviamente que como la plusvalía generada ya no era, las obras valían menos, pero más o menos. ¿Y cómo resuelve esto el peronismo? Lo resuelve con la escuela austríaca, los Milei, con el esquema peronista clásico de costo y precio, ya dije que no lo resolvemos, y el otro es absurdo, no tiene nada que ver con nuestra doctrina, que va a tener que ver la escuela austríaca con nuestra doctrina. Y sin embargo somos defensores de la cultura. Por eso agradecemos enormemente la exposición y que nos hayas donado este vitral, que no lo vamos a vender para financiar la campaña. Por ahora. Por ahora, al menos. Por ahora. Bueno, ya lo donamos cuando está. Si te viene uno y te dice 50 millones de pesos, te llama y te dice, Vamos a lo que dice el mercado que vale, ¿no? Si no nos sacan la buena diferencia entre el costo y el precio final, está bueno el porcentaje para mí. Ahí el compañero lo tiene muy claro. Pero ahora hay una ley que quieren hacer en la cual el artista sigue cobrando cada vez que se vende la obra. Claro. Y el artista que sigue cobrando cada vez que se vende la obra es como el jugador de fútbol que cuando se va vendiendo de club en club se queda con un pedazo. Pero no tiene nada que ver con el costo. Eso que dijo Liliana está bien desde la escuela austríaca. La base del pensamiento de la escuela austríaca es cuando quisieron explicar esto. Que el precio de la obra no tiene nada que ver con el costo. Y entonces lo primero que hacemos es reconocer nuestra ignorancia, acá. A pesar que vamos a la televisión, reconocemos nuestra ignorancia. Y decimos, tiene que haber un diálogo, porque si no somos todos de Milei. Los que dicen que son progresistas terminan justificando lo de Milei. ¿A mí qué me importa? ¿Cuánto fue el costo? Me interesa el precio de venta. Entonces eso de la escuela austríaca, por más que... Y ahí fueron los socialdemócratas. Por eso los progres dicen lo mismo. Pero nosotros confrontamos contra los dos. Y aparte somos los verdaderos defensores de la cultura popular. Ahora tenemos que resolver ese tema. Porque en las universidades no explican lo que yo estoy explicando. En las universidades de arte no explican lo que yo estoy explicando. Esto que estamos diciendo en un ratito son procesos que se fueron dando de acumulación de conocimiento y de información dentro del movimiento nacional justicialista para que ahora nos paremos acá alegremente a decir esto. Pero son décadas y son años. Y obviamente que generamos conflictos. Incluso las tensiones que se dan entre dos disciplinas distintas. Pero que gracias a la doctrina vamos a poder encontrar una síntesis. A medida que avancemos, el plan económico va a encontrar el vector de financiamiento
del hecho cultural. No lo pusimos porque todavía no se nos había armado en el espacio la posibilidad de este diálogo. Ahora que lo tenemos, en los próximos meses avanzaremos en este diálogo que va a ser muy difícil, muy difícil. No es un diálogo fácil de avanzar. Cuando ponemos el Estado es muy sencillito. Cuando sacamos el Estado y ponemos la comunidad organizada no es tan fácil. Cuando ponemos las organizaciones libres del pueblo no es tan fácil. En ese debate es que tenemos que transitar. Siempre teniendo claro que las elecciones se pueden perder, pero que si YPF, las acciones de YPF hubiesen estado en manos del movimiento obrero organizado, que son los que Perón enseñó, que defienden los intereses permanentes de la patria, Aranguren no hubiese hecho el plan de negocio de YPF. Y ese fue un error del anterior gobierno por falta de doctrina. Dejó las acciones en manos de YPF. Por lo tanto, el próximo gobierno peronista está claro quién va a tener las acciones. Ahora, en el próximo gobierno peronista debemos avanzar en la resolución estructural del hecho cultural, porque es lo que garantiza que al margen de las elecciones siempre va a haber una cultura nacional y popular que es la que todos ustedes expresan. Muchas gracias, compañeros.